Muy buenos días, público presente que nos acompaña a través de la web esta mañana. La Sección Nacional del Ecuador y el Instituto Geográfico Militar, a través de la Comisión de Cartografía, les presentan el webinar Automatización de Modelos. Procesos para automatizar la estructuración CATSIC con Model Builder para cartografía multiescala. El expositor es Marcelo Zúñiga, ingeniero geógrafo con maestría UNIGIS por la Universidad San Francisco de Quito y maestría en Geografía por la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil. Tiene 10 años de experiencia en el sector de la estructuración de base de datos. Actualmente trabaja en el Instituto Geográfico Militar de Ecuador en la gestión cartográfica y a cargo del subproceso CATSIC. Bienvenido. Muchas gracias, María José. Para mí es un placer poder apoyar aquí en este webinar. Mi nombre es Marcelo Zúñiga, estoy a cargo del proceso CATSIC y les voy a hacer una explicación de lo que hacemos en este subproceso. Ya, la agenda de este webinar el día de hoy es una introducción al proyecto multiscala y también vamos a hablar durante 15 minutos de esta introducción y también los modelos de cartografía multiscala, unos 15 minutos más. Ya, la introducción. En conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Cartografía Nacional, el Instituto Geográfico Militar es la entidad de derecho público que tendrá a cargo como responsabilidad la planificación, organización, dirección, coordinación, ejecución y aprobación del control de las actividades encaminadas a la elaboración de la cartografía nacional y el archivo de datos geográficos y cartográficos del país. El proyecto de multiscala inició en junio del 2018 para la obtención de cartografía básica oficial actualizada en el país. Este proyecto incluye altimetría, incluye metadatos, planimetría y cobertura vegetal. Ya. El proyecto es un complemento al anterior que era el proyecto de 2011-2017. En el proyecto 2011-2017 se hizo las zonas por aquí, como estamos mencionando, por etapas, hasta llegar aproximadamente a un total de 208,000 kilómetros. Y más importante, aquí teníamos unos gaps que por varios motivos, en este caso por falta de cartografía, se quedó pendiente. Entonces el proyecto multiscala lo que hace es cubrir esos, que aquí estamos viendo en plomo, el proyecto multiscala, son 100,000 kilómetros que tenemos como prioridad. Y tenemos un traslapo con el proyecto anterior en 60,000 kilómetros. Esta cartografía se actualizará por dos motivos. Uno, por ser fotos antiguas, entre el 2011 y 2014, y también se actualizará en zonas dinámicas y que hayan sido afectadas por el terremoto que hubo en 2016. Actualmente, el proyecto en la gestión cartográfica, en el proceso de CATSIC, tenemos un total de multiscala que está aquí en amarillo. Hemos trabajado hasta la actualidad en restitución, se tiene ya 12,000 kilómetros avanzados, en revisión 10,000, en CATSIC 8,000, y tenemos un control de calidad de bases aprobadas en este proyecto que estaríamos viendo aquí en rojo, ya aproximadamente también 8,000 kilómetros, de un total de 20,000 kilómetros. El proyecto es para 4 años, quiere decir que aproximadamente tenemos que cumplir entre 25 a 20, entre 20 y 25,000 kilómetros cada año más bien. Y entonces esa es la prioridad que el proceso tiene para poder automatizar esta transformación de proceso de DGN a base de datos. Les voy a mostrar que en el proceso cartográfico tenemos una misión de obtener la cartografía básica oficial y proyectos especiales a diferentes escalas mediante técnicas de fotogrametría y generalización. El producto cartográfico es obtenido en formatos CAD, SHADE, GDB y MDB. Para cumplir con sus objetivos, este proceso comprende los siguientes procesos: restitución, revisión, CATSIC, generalización y control de calidad. En el que estoy a cargo actualmente es el proceso de CATSIC. En el proceso cartográfico, como les mencioné anteriormente, existe dos ambientes, tanto DGN como ambiente SIG. Desde una restitución de planimetría y una restitución de altimetría existe una evaluación cartográfica a los bloques fotogramétricos que son generados en base a una cartografía en DGN. Existe una primera evaluación. Esa evaluación pasa a un proceso SIG
Este proceso SIG es la compilación de pasar de un ambiente de DGN a un ambiente en base de datos y tiene que estar incluido varias cosas, en este caso el proceso de nombres geográficos, el proceso de digitalización de vegetación, metadatos, así como también el proceso de incluir esta información todo en un proceso para ser revisado en control de calidad. Control de calidad nos identifica si esa información se guarda en un repositorio de datos. Ese repositorio de datos, si tiene algún inconveniente, es revisado por CATSIC inmediatamente y eso nos servirá posteriormente para generalización y simbolización de la información. Este repositorio de datos nos ayudará también a después hacer insumo para la publicación web en el departamento de IDES del Instituto Geográfico Militar. El proceso de CATSIC, como les estaba mencionando, tiene insumos desde restitución en proyectos 5000 en DGN. Más adelante les voy a mostrar unos ejemplos de estos proyectos. Existe una revisión CAT con ortofotos y en esta revisión se hacen análisis de omisión. Eso quiere decir que no se hayan olvidado elementos por X y motivo de cartográficos. Comisión quiere decir que hay información adicional, continuidad, más que todo en estos proyectos para ver empalmes. Una vez que se pasa este proceso de revisión de CAT, se planifica el cronograma y se da una distribución de áreas. Más adelante yo les voy a mostrar cómo en la base de datos tenemos por hidrología, vialidad, barrios y vegetación, las coberturas de una geodatabase. Y se pasa a hacer una estructuración CAT, que básicamente es clasificar por nombre y por niveles la información. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí estamos viendo una tabla de estructuración. Estamos viendo que en base a los niveles, por ejemplo, en el nivel 6, siempre con este código existirán senderos que tienen una descripción que dice que es camino angosto abierto para el tránsito de personas y animales. Este será línea, tendrá un color específico único, amarillo 20, estilo 2, grosor 0. Entonces, estas características únicas de cada elemento nos ayudan a identificar cuál es cada uno de ellos y lo que nos ayudaría en un posible modelo que les voy a mostrar desde continuación es cómo podemos esa información discernir. Entonces, aquí, al momento de hacer esa clasificación, vamos a hacer también, ahorita estamos en el proceso de CATSIC, estamos haciendo unos pilotos para poder utilizar modelos semiautomáticos de Model Builder para importación de DGN a base de datos SIG. ¿Por qué semiautomáticos? Porque necesitas también hacer un proceso de fotointerpretación del DGN que nos envía restitución para poder identificar, por ejemplo, arenas, bancos de arenas, diferentes tipos de cultivos, entre otros. Eso pasa en una estructuración SIG, donde se incluye el tema de la vegetación que utilizan cultivos, matorral, pastizal, bosque y tierra sin vegetación, y esa estructuración CAT-SIG pasa a una catalogación, a un catálogo único 5000 con una guía que se desarrolló desde el IGM mismo, con apoyo del CONAGE, y pasa a una topología también posteriormente de una catalogación, pasa a una topología SIG y una revisión SIG posterior. Esta revisión SIG incluye el modelo semántico, que es la relación de los elementos, tanto línea como polígono, de entre ellos. Por ejemplo, el tema de tener la cobertura vegetal y saber que tanto como, por ejemplo, la zona edificada y las vías cortan la vegetación y hacen una relación de topología entre sí. Esto es un modelo semántico. El GATE es un software que se utiliza actualmente en el proceso de CATSIC. Es un software entregado por la NGA, que es la norma cartográfica americana, y que nos ayuda a identificar errores adicionales a la topología aquí en SIG, que básicamente nos ayudan posterior a una importación en web. Generamos metadatos, pasa un proceso de control de calidad. Si no pasa el proceso de control de calidad, regresa a SIG. Y si es que pasa, se consolida bloques 5000 para empalmes y después tener un repositorio único. Ese repositorio único nos servirá para publicación web o para generalización a 25000 y demás escalas. ¿Por qué es proyecto multiescala? Porque, como les mencionaba acá anteriormente, completamos los faltantes que teníamos aquí para poder completar la información en 5000, actualizar esa información y es multiescala porque después pasa un proceso de generalización 25000 a un proceso de generalización 50.000 y así a 100.000, a 250.000 y a 1.000.000, teniéndose para la finalización del proyecto toda la información del IGM
en una base de datos continua con toda la información a diferentes escalas, incluidos nombres geográficos. Entonces, vamos a entrar en materia. Aquí tenemos una base de datos estructura, aquí tenemos un DGN, que es un proyecto. Les voy a mostrar. Les voy a mostrar cómo este proyecto se pasa cómo está aquí estructurado. Cada uno de estos elementos tiene como les decía, un nivel particular. Por ejemplo, los ríos dobles están en nivel 12, los perennes están en el nivel 13, los intermitentes en el nivel 14, y así cada una de esta información está en una estructuración lógica. Lo que se hace actualmente en el proceso de CATSIG es cada uno de esos elementos mandarles y poner por nombres. Por ejemplo, este proyecto tiene camino 1, camino 4, tiene verano, tiene sendero, tiene rodea, tiene un sinnúmero de elementos. Lo importante de esto es poder identificar qué es lo que tiene para poder explicar cada uno de estos. Les voy a mostrar ahorita. En la otra pantalla. Que tenemos nuestro DGN. Nuestro DGN es, aquí tenemos nuestro DGN. Estamos trabajando actualmente, como les decía, el proyecto multiscala. Estamos trabajando en el sur del país. Aquí está por colores donde ha avanzado restitución, revisión CATSIG, control de calidad. Tenemos en esta área específica, vamos a trabajar un ejemplo, en esta área de aquí. Que estamos en el sur del país. En la parte de Célica. Y aquí tenemos, por ejemplo, la base de datos bueno, aquí tenemos el DGN, que tiene características únicas, como les decía, por ejemplo, cada uno de ellos, por ejemplo, este río intermitente tiene características únicas como este sendero, que por ejemplo está en el nivel 6 con color 20, estilo 2 y grosor 0. Esto nos ayuda a que en el proceso de estructuración de un modelo CAD les vamos a indicar cómo pasa. Esto ya es una base estructurada donde yo les decía que cada una de esas coberturas se va haciendo y se va mostrando y se va cambiando de nivel para poder explicar. Pero si ya tenemos una estructuración única, este código es único y eso es lo que vamos a hacer en Model Builder para identificar el elemento único y poder identificar qué tipo de elemento es. Para eso tenemos esta tabla que les voy a explicar más adelante, que es la que hacemos join, para poder identificar el nivel, el código, el objeto, el color, el estilo, el grosor, y genera un código único que es este de aquí. Este código único determina que, por ejemplo, Rodera, que les dice el ejemplo, es un color blanco 0, que significa vialidad, y está dado a Rodera, que tiene un estilo único y grosor único. Entonces, para ya entrar en materia, vamos a ver aquí en el proceso. Ahora tenemos este mismo DGN, le tenemos en ArcGIS. Y aquí en ArcGIS vamos a identificar que tenemos el DGN separado por líneas, puntos, polígonos y anotación. Anotación es la información que viene correspondiente a la información de nombres geográficos, nombres de escuelas, edificaciones y también de la red hídrica. En este caso, una vez que les mostré que tenemos la información para poder explicar, les voy a mostrar el primer modelo que tenemos aquí. Voy a pasarme a la siguiente pantalla. Ya, entonces ya les hablé de esto, tenemos aquí, este es el primer modelo que tenemos. Tenemos un ingreso de polilínea, de la información que les mostré en el ArcGIS. Este se hace un feature que va a tener un nombre en línea, polilínea. Se le añade un campo, en este caso combinate.
se le hace un field calculation donde identifica y se le hace un código de unir el nivel, el color, la línea del grosor y el tipo de línea. Se generó un campo que se llama Polylane Shape y se le hace un Make Feature Layer. Este Make Feature Layer nos permite hacer varios procesos de búsqueda, de intersecciones, de Select by Location, que no nos estaba permitiendo en un principio el Shape. Posteriormente, eso se le hace un join a la tabla que les mostré anteriormente para que identifique información única. ¿Estamos viendo acá? Entonces vamos a ver acá. Entonces hace un join único para poder ver. Vamos a ver aquí entonces. Tenemos nuestro primer modelo. Este primer modelo lo que nos ayuda es básicamente a ver rápidamente. Teníamos líneas, puntos y polígonos. Y lo que estamos viendo aquí es el ingreso de líneas, puntos y polígonos que estamos viendo aquí en el ArcGIS. Y que eso se va a transformar, voy a explicarles el de líneas. Añadimos un campo, ese campo utiliza o une el estilo, el grosor, el nivel y el tipo de línea, identifica cuál es, calcula cuál es, o sea, hace la unión, genera el campo, calcula, hace un Make Feature Layer, hace un join con la tabla que les estaba mostrando aquí para poder identificar un código único y todo eso se va almacenando en un Feature Class que se llama Global. Ese Feature Class Global lo que hace es tener toda la información que se va almacenando y después hacemos un Select by Location por hidrografía. Por ejemplo, aquí tenemos, en esta tabla tenemos qué elementos van a hidrografía, qué elementos van a vialidad, qué elementos van a varios, qué elementos van a altimetría, qué elementos van a vegetación, etc. Entonces, volviendo acá al proceso, vamos a correr el modelo. Vamos a ver acá. Y estos todos se almacenan en una Feature Geodatabase. Nos vamos a correr el modelo para poder ver cómo hacemos. Entonces, lo que hacemos aquí es poder ingresar la información que tenemos, en este caso el DGN que tenemos para poder hacer. Las tenemos aquí en el webinar. Aquí nos está pidiendo puntos. Vamos a ver el DGN, el original. Vamos a ingresar el punto. Vamos a ingresar la polilínea. Vamos a ingresar la polilínea. Vamos a agregar la anotación. Todo esto está dentro de del DGN, ¿no? La anotación. Y vamos a guardar dentro de una geodatabase que se llama prueba, que va a tener toda la información. Toda la información va a estar ya aquí guardada y aquí en el borrar va a estar almacenada toda la información que les mostré anteriormente que estaba en el general. Nos vamos a correr hasta eso. Y les voy a mostrar cómo es el resultado de la información. Entonces, hasta eso les voy a mostrar que aquí ya les indicaba, ¿no? Que creamos un campo. Lo importante de todo esto y el kit del asunto es la tabla que le hace join a la información y les separa y les identifica por nivel, por color, por línea, por grosor de línea y por tipo. Como les decía, esto son elementos únicos, por ejemplo, sendero, amarillo 20, estilo 2, grosor 0. Y eso nos ayuda a que posteriormente tengamos una información aquí que ya se vaya almacenando en un Feature Class. ¿Cómo pasa una geodatabase? Pasa con este modelo que nos indica que toda la información del resultado se grabe y se cree una geodatabase. Definimos el sistema de coordenadas, definimos el dataset a dónde se va a guardar. Esto P significa que es parametrizado, eso quiere decir que nosotros podemos ver como en ese interfase que les mostré anteriormente cuando puse líneas, polígonos y anotación, y se va guardando en una
en una geodatabase. Entonces, aquí ya debemos saber si ya está hecho el resultado. Está todavía trabajando. Aquí tenemos nuestra geodatabase, donde se va a ir almacenando la información y hasta que siga corriendo el software y el modelo. Les voy a mostrar cómo se va generando esa información. Solo que se me colgó. Entonces lo que va a hacer es almacenar, aquí ya tengo unos resultados previos, y es como esa información se va a guardar todo en un shape general, como estamos viendo aquí. Por ejemplo, después de generar eso, vamos a ver este shape que está generándose. Y este shape que se generó en base al modelo que les mostré, este shape nos ayuda a identificar que tiene un código único. Este es el código único que le hace en base a la tabla. Esta tabla nos identifica que es varios, que es alambrado o dique, y que se va creando una cerca viva. O sea, todos estos elementos son únicos. Y por eso, en base a este código único, nos identifica qué tipo de elementos son que estamos aquí viendo. Como les mencionaba, al momento de poder almacenar en una geodatabase, lo que hacemos era en el modelo, aquí guardado, este es el modelo que les mencionaba, que era el proceso de hacer una separación de los bloques que les estoy mostrando por ideología, vialidad, varios, que están almacenados en uno solo, pero también podemos a ellos separarles para poder identificar qué tipo de elementos es con este de aquí. Este modelo nos ayuda a poder identificar y separar que cada uno de esos features que estamos viendo aquí, por ejemplo, el varios, están todos unidos. Sabemos que es varios, pero están todos compilados y lo que necesitamos es separar para que solo tengamos un feature de alambradas, un feature de diques, un feature de cerca viva, que hay en este diques, que hay en este feature class. Para eso utilizamos este modelo que nos ingresa la información en línea con un iterador. Lo que nos ayuda es a separar uno por uno. Y este iterador lo que hace es simplemente es leer el campo de tabla línea que estamos viendo aquí y le separa por elementos. Tenemos el value que nos da siempre esta herramienta. Nos pide dónde vamos a guardar, lo convierte en feature class. Este value de porcentaje significa que va a salir con el mismo nombre. Para eso esta herramienta collect, que le está leyendo un value, eso quiere decir que va a salir con el mismo nombre dique A y no va a tomar otro nombre adicional. Ni tampoco tienes que ingresarlo y poner un nombre tú mismo. Entonces, estas son las herramientas que nos ayudan a separar la información. Y básicamente tenemos un resultado como el que les vamos a mostrar aquí, donde ya en la hidrología está ya guardada la información y ya tenemos los elementos tanto en línea como en este caso la hidrografía está en línea y en varios tenemos también, aquí también en vialidad tenemos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en camino vamos a ver que los elementos están en el nivel 1, que tienen porque está en 3 dimensiones, ¿no? Tiene una elevación, cada uno de los segmentos, y que está guardado tanto con un código único por color, por tamaño de la línea, se identifica que todos esos son caminos. Entonces, ese es un primer momento que nosotros hacemos para poder identificar los tipos de elementos que son. Estaba corriendo, sigue corriendo, pero aquí ya les tenemos un resultado para poder mostrar.
Otro de los modelos que nos ayuda también a nosotros poder identificar qué tipo de elementos es el que tenemos aquí respecto a la... Pues aquí tenemos elementos en puntos, líneas y polígonos, leyendo desde acá, que está leyendo líneas, puntos y polígonos. Y aquí, en el tema de anotación, tiene varias características. Nuestro DGN en anotación genera un campo, ese campo redondea una longitud específica, agrega mayúsculas porque necesitamos en diferentes, por ejemplo, en sitio área, el sitio está en un color específico, que generalmente es amarillo en el DGN, está en mayúsculas, los poblados también. Y entonces aquí nos ayuda a identificar que es un texto en mayúsculas, nos convierte a mayúsculas en este caso, y este nos compara si es que ese elemento que es, por ejemplo, hay el río perenne simple, que no tiene que ir en mayúsculas, entonces aquí nos compara si tiene que ir con mayúsculas o no. Y nos guarda todo en una notación. Nos hace diferencias entre números y textos para poder identificar qué tipo de elementos, porque los números hay, por ejemplo, en cotas y los textos están, por ejemplo, en los nombres de los ríos. Y aquí funciona. Entonces, más o menos, el resultado es el que les estoy mostrando aquí a continuación. Todo esto está enlazado a una geodatabase que en un primer momento, como les digo, estamos haciendo un piloto en CATSIG para poder automatizar. ¿Por qué hacemos un piloto? Porque el proceso de multiscala necesita que cada mes aproximadamente generemos 1.500 kilómetros y cumplamos los 100.000 kilómetros en 4 años. Para eso necesitamos generar procesos automáticos. Y volviendo a la presentación, para ya completar el tiempo, es lo que les indicaba, ¿no? Ya se genera automáticamente en una base de datos la información, pero también tenemos modelos que nos ayudan a hacer cosas repetitivas. Por ejemplo, aquí vemos el eje vial, tenemos el sendero y la rodera, y este eje vial se genera con un collapse, que es generar este eje vial que tiene una altimetría, una altura, y que se tienen que todos los senderos extender hasta esta rodera. Estos son modelos que también hemos avanzado, que por el tema de tiempo no se les alcanza a explicar, pero ya tenemos este proceso de automatización. ¿Por qué automatizamos esto? Porque no es solo cuestión de hacer un tema de extender la información y utilizar herramientas, sino también es de poder automatizar. Imagínense en poder hacer la extensión de 500 roderas, 500 senderos, y al momento que se extiende también se conserva que tengamos un único vértice aquí, y que ese único vértice al momento de que sea rodera se corta con el eje vial, o el sendero no corta al eje vial, pero sí conserva en este vértice la misma altura. Lo que les estoy mostrando es también el proceso de poder extender con otro más. Todo esto es en base a ya estábamos terminando. Aquí está mi mail para poder hacer cualquier pregunta que tengan. Lo que les estoy mostrando es el producto de como unos 7 meses de trabajo del proceso de CATSIG. Y aquí está el equipo técnico que ha trabajado con nosotros, agradeciendo a Daniela, a Fernanda, a Catherine y a Alex, que es el equipo técnico que trabaja en CATSIG, y que hemos podido desarrollar modelos que les estamos mostrando aquí a continuación para poder hacer y correr la información que tenemos aquí. Hemos estado desarrollando, por ejemplo, el tema de identificar cuando es una isla, sabiendo que restitución no nos marca las islas, porque todo está en el nivel 12, en este caso, por ejemplo, vamos a ver, está en el nivel 12 dentro del río perenne, pero esto debe ser identificado como una isla. Para eso, les voy a explicar aquí, básicamente lo que hacemos es generar 2 polígonos, después generar este de aquí, hacerle un erase, y identificar cuáles están teniendo una intersección con ese erase, y identificar cuáles son las islas. Eso es lo que hace aquí este modelo que estamos aquí, que les voy a mostrar a continuación, que se llama islas,
y lo que hace es generar polígonos. Ya, entonces, bueno, aquí ya corrió el modelo, se demora un poquito, y aquí ya terminó de correr, entonces lo que les quiero mostrar es que aquí ya se generó el primer modelo que corrí, está aquí la información. Tengo hidrología, por ejemplo. Esta hidrología es un Shei único que les mostraba que tiene toda la información de hidrología que está aquí almacenado. Con este modelo de aquí, le separamos la información. Tenemos hidrología, le voy a guardar dentro de la geodatabase que tenía yo hecha. En este caso, como es hidrología, voy a guardar dentro de hidrología, voy a añadir y voy a correr el modelo. Y el modelo automáticamente lo que me hace es separar todo lo que estoy viendo aquí en uno solo, que le digo, y lo que les menciono que, por ejemplo, el Cantrillo es en base a este código único que está en el nivel 7, con un color 0, un estilo 3, y que es un elemento sólido. Entonces, lo que me está aquí haciendo es separando, como estamos viendo aquí, estamos separando por elementos. Hay muchos que tienen que ser polígonos y otros líneas, ¿no? Algunos lo hacen polígono en el ArcGIS, otros lo hacen polígono en el microestación. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hay varias preguntas. Gabriel pregunta, los procesos automáticos muchas veces no permiten que se conserve un modelo semántico. ¿Cuáles son las consideraciones sobre eso? Ya. Es cierto, o sea, todo no se puede automatizar. Por eso es que el proceso de Model Builder está antes del modelo semántico que estamos mostrando aquí. En este caso estamos importando información de GNASIG, estructuramos, catalogamos y no se hace el proceso de automatización en modelo semántico, que es la relación entre elementos, ¿no? Por eso es que en el gráfico que les estoy mostrando, el modelo semántico es posterior. En un primer momento solo estamos haciendo una importación de DGN a SIG. No sé si tienen otra pregunta. Sí que nos quedan con un tiempito más. Preguntan, ¿por qué decidieron trabajar en CAD y no directamente en un SIG? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué estamos en el instituto haciendo, primero en el instituto, lo que nuestro fuerte es la restitución, o sea, es el levantamiento de la información, la foto, interpretación, y lo que tenemos ahorita es el levantamiento de la información directo a un DGN. Tenemos, para este proyecto multiscala, hemos comprado como 80 licencias en microestación y hacemos, en mi compu, la que están viendo, tengo ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro y ArcGIS el última versión, y lo que estamos haciendo es en un plazo máximo de 2 años poder restituir directamente en un GIS. Ahorita lo que estamos haciendo y el proceso como está planteado el proyecto es en base a una restitución directa en DGN. ¿Tienen alguna más? Sí, bueno, espero haberles podido explicar, disculpen un poquito las fallas técnicas, sin embargo, les quería mostrar cómo nuestro proceso multiscala está aquí avanzando para la generación de cartografía. Esta información va a estar disponible una vez que esté publicada en la página web del instituto, en el geoportal, pero ahí está todo por el momento. Muchas gracias.